acompaña la zootecnista Catalina Nichols, graduada en la Universidad de Antioquia. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de aditivos nutricionales y en los últimos 7 años ha trabajado en asesorías para el manejo, control y prevención de los problemas producidos por las micotoxinas en la producción animal. Su experiencia laboral la ha adquirido en diferentes empresas como Premex Colombia, Provimi Colombia y actualmente es la responsable del mercado en América del Sur para Patent Company. Bueno, muchas gracias, Isidro. En el día de hoy queremos compartir con ustedes la encuesta de micotoxinas que realizamos en Patenco en el año 2019, donde hicimos la recolección de más de 1000 muestras de maíces de todo el mundo. Esto hay que agradecérselo a nuestro equipo técnico en el laboratorio en Serbia. Es un equipo de 7 personas que nos han ayudado en la recolección de estas información. En primer lugar, vamos a hablar de las micotoxinas detectadas en los maíces durante el 2019. En la siguiente podemos empezar a ver las micotoxinas que son encontradas en Latinoamérica y podemos ver en el primer país, Chile. Podemos identificar que en Chile el 93% de las muestras de maíces fueron recibidas y tenían una contaminación con más de una micotoxina. De estas muestras recibidas, el 93% presentaban contaminación con fumonicinas B1, seguidas de DON con el 20% y seralenona con el 7%. Es importante que miremos en este punto la contaminación por varias micotoxinas, que es un porcentaje realmente alto, lo que nos da una policontaminación, que tiene unas implicaciones importantes a nivel de la alimentación animal, pues estas micotoxinas en su conjunto pueden hacer un daño a nivel intestinal que puede perjudicar la productividad de los animales. Aquí podemos ver que se encontraron muestras con un máximo de 3.396 ppb de fumonicina B1 y 860 ppb de fumonicina B2, seguidas de DON con unas 473 ppb y seralenona con 34 ppb. En esta policontaminación de estas 3 micotoxinas podemos ver que está muy alta, lo cual, como ya les expliqué, tienen implicaciones en los animales. En la siguiente diapositiva podemos ver la contaminación en los maíces de Brasil. Estos maíces son cultivados en el mismo país y el 91% de las muestras presentaban contaminación con más de una micotoxina, de las cuales el 82% tenían más de una micotoxina y el 9% tenían una sola micotoxina. Pero volvemos a ver que hay una policontaminación en estos maíces. La micotoxina que más se presentó en esas muestras fue fumonicina B1 con el 91% de las muestras, dando unos positivos de hasta 7.150 ppb en fumonicina B1 y 2.266 ppb en fumonicina B2, seguidas por seralenona y también por un poco de aflatoxinas. Realmente los niveles de aflatoxinas detectados en estas muestras son muy bajos, pero pueden tener una información importante acerca de cómo se están almacenando estos maíces y por lo cual tenemos esta contaminación de un 3%. Continuamos con los maíces originarios de Colombia. De cada país es un aproximado entre 50 y 60 muestras que se recogieron. Los maíces de Colombia es importante aclarar que todos son procedentes de Estados Unidos y el 100% de las muestras presentaba una policontaminación, además de una contaminación alta de fumonicinas B1. ¿Qué quiere decir? Que la contaminación en los maíces de origen americano es muy alta debido a los cultivos que se hacen, las calidades de maíces que se tienen, y eso es lo que estamos utilizando para la fabricación de alimentos en Colombia. Los niveles altos encontrados en fumonicina B1 fueron de 5.799 ppb, fue el nivel más alto que se encontró en nuestras muestras, seguidas de un DON de 1.246 ppb.
lo que da una presencia del 61% de las muestras. Y zearalenona también se encuentra en unos niveles del 22%. Aflatoxina realmente se encuentra muy baja, lo cual no tiene un impacto muy importante en la producción. Sin embargo, volvemos a tener en cuenta la policontaminación que se está presentando. Ya vimos que en Chile estaba, que en Brasil también, y Colombia también tiene esta policontaminación. Continuamos con los resultados de Argentina. En Argentina también son maíces que se producen en la Argentina, los cuales pueden tener unas condiciones diferentes a los maíces que se importan desde Estados Unidos, pero también es importante resaltar que nuevamente hay una policontaminación donde el 84% de las muestras que recibimos tenían más de una micotoxina. El 76% presentó más de una micotoxina y el 8% tenía solo una micotoxina, pero nuevamente podemos ver la policontaminación. De estas muestras, la micotoxina que más impactó fue la fumonicina, con un 84% de las muestras, seguida por un DON en un 36%, una zearalenona del 16%, unos tricoticenos en el 8% y unas aflatoxinas en el 16%. Importante resaltar, las fumonicinas, aquí están entre fumonicinas B1 y fumonicinas B2, pero en general muchas veces cuando se hacen análisis en laboratorios les pueden entregar las fumonicinas totales y es una sumatoria de estas micotoxinas, pero también se repite que la mayor contaminación está siendo en ellas y no niveles de 3.186 ppb, cuáles son un poco altos si tenemos en cuenta que también tenemos presencia de DON en unos niveles altos y de zearalenona. Estas micotoxinas tienen un impacto importante a nivel intestinal, lo que hace que el animal no muestre su mayor potencial y tenga deficiencias en la absorción de nutrientes, por lo tanto en la ganancia de peso y en la conversión. Continuamos con los maíces procedentes de México. También son maíces que se cultivan allá mismo, donde podemos ver que el 100% de las muestras tenía una policontaminación. Cuando hablamos de policontaminación, hablamos que tiene presencia de todas las micotoxinas, así sea en un bajo porcentaje. Aquí nuevamente el 100% de las muestras tenían contaminación de fumonicina B1 y fumonicina B2, seguidas por DON y zearalenona en un 23% y aflatoxina en un 13%. Es importante recordar que las fumonicinas, el DON y la zearalenona son micotoxinas que se producen en campo, a diferencia de las aflatoxinas, que son micotoxinas que se producen en el almacenamiento. Por lo tanto, cuando el maíz llega a nuestras plantas donde se va a producir el alimento, ya tiene esta contaminación de micotoxinas. Podemos ver los niveles altísimos acá encontrados en fumonicinas B1 de 11.954 ppb, realmente son unos niveles muy altos para alimento animal. Adicional, si se tiene en cuenta nuevamente la policontaminación que está en el 100%. Continuamos con los análisis que recibimos desde Perú. Perú también tiene la misma característica de Colombia y es que en su mayoría son maíces que se importan desde Estados Unidos, donde las calidades de los maíces no son las mejores y podemos verlo en estos resultados, donde el 100% de las muestras presentan una contaminación por más de una micotoxina y el 100% presenta contaminación por fumonicinas. Los niveles de fumonicinas encontrados son por encima de los 3.000 ppb, que ya son unos niveles importantes cuando se tiene en cuenta nutrición animal, inclusive especies que en literatura se habla que no son tan sensibles. Seguida está por DON y zearalenona con el 50% de las muestras. Fumonicina está impactando mucho estos maíces. Como resumen, para ver cómo está la situación en Latinoamérica, podemos ver que las micotoxinas fumonicina B1 y fumonicina B2 son las que más se está encontrando como contaminación en los maíces. Fumonicina B1 en el 95% y fumonicina B2 en el 85%.
seguida de DON del 32%, Zearalenona del 21% y solo un 6% de aflatoxina. Creo que sí es importante resaltar que las mejoras que hemos hecho en los almacenamientos, el tratamiento con ácidos orgánicos de los maíces, muchas veces las prelimpias que se hacen que la aflatoxina haya disminuido en concentraciones y que ya no sea la micotoxina que nos esté impactando. Ahora nuestro foco tiene que ser estas micotoxinas que vienen desde cultivo, que son producidas por los hongos Fusarium, fumonicina, DON y zearalenona, y son las que están llegando y están recibiendo nuestros animales estas micotoxinas, produciendo los daños a nivel intestinal que pueden generar las pérdidas a los productores. Esta encuesta de micotoxinas, como les conté, es internacional. Este es un resumen que se hizo de Latinoamérica, pero les voy a mostrar en diferentes continentes como Asia cómo se presentaban las contaminaciones. Y lo que tenemos básicamente es lo mismo de lo que hablamos en Latinoamérica. Son maíces donde las contaminaciones de más de una micotoxina están por encima del 80%. Por ejemplo, en la India 87% tenían más de una micotoxina y el 10% una micotoxina, lo que nos da un 97% de policontaminación. En Vietnam también tenemos que el 100% de las muestras estaban con una policontaminación y en Taiwán el 100% también tenían policontaminación. De esta policontaminación, las micotoxinas que más afectaron o los niveles más altos que estaban en los maíces nuevamente son fumonicinas. Y en la India ahí sí hay un particular donde el 53% se detectó aflatoxinas. Con seguridad también son por temas de almacenamiento. Pero podemos ver que están fumonicinas, DON y zearalenona en mayor proporción, con unos niveles de 2.956 partes por millón de fumonicinas, en India 6.216 partes por millón en Vietnam y 3.587 partes por billón de fumonicina B1 en Taiwán. Lo que podemos ver en estas contaminaciones, continuando con Tailandia, Irak y Rusia, es que también se presenta policontaminación por más de una micotoxina y nuevamente el impacto está en fumonicina B1, fumonicina B2, DON y zearalenona. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ya podemos anticipar y podemos hacer una prevención si conocemos cuál es la contaminación que está llegando en los maíces y como pueden ver es un general en todas las muestras que nosotros recibimos. En Europa podemos ver las muestras de Francia, España y Bielorrusia, donde las contaminaciones también están en Francia. Por ejemplo, el 71% de las muestras estaban con policontaminación y fumonicinas en un 71%, de DON y zearalenona en un 57%, TH2 y T2 en el 14% en las muestras procedentes de Francia, también con unos niveles altos de contaminación. Cuando nosotros podemos ver en la literatura los niveles que se recomiendan cuando se habla de una sola micotoxina, podemos estar hablando de unas 2.000 ppb de fumonicinas y aquí todas las muestras que analizamos están por encima de esa reglamentación. En España podemos ver que el 97% de las muestras presentan una policontaminación y nuevamente el más predominante es fumonicina con un 94%. En Bielorrusia el 93% de las muestras tiene una policontaminación y DON fue la que mayor presencia tuvo con un 93%, seguida por TH2 en un 53% y T2 en un 4% de las muestras. Cuando vemos Italia, Croacia y Serbia, nuevamente tenemos el mismo panorama. Acá nos cambia un poco en Serbia porque solamente el 49% de las muestras tenía una policontaminación. Los maíces que se producen en Serbia son cultivados en Serbia y cosechados en Serbia, pero cuando hablamos de Italia y Croacia tenemos el mismo panorama. Policontaminación, fumonicinas en mayor porcentaje, seguidas por DON y zearalenona.
Como conclusiones, podemos decir que de las 1000 muestras que recibimos para análisis en nuestro laboratorio en Serbia, el 92% de las muestras presentaron una policontaminación. La policontaminación que tenía en la mayor proporción se detectaron fumonicinas, tanto B1 como B2, con un 82%. Luego se encuentra DON con un 27%, aflatoxinas con un 9%, TH2, T2 con el 12% y seralenona en un 17%. Los niveles máximos, como son puestos, la muestra que más tenía se encontró que tenía fumonicinas B1 35.775 ppb, realmente son unos valores muy altos. Pero en el resumen general lo que podemos ver es que estamos con una policontaminación importante porque los niveles de partes por billón de micotoxinas es alto y la mayor cantidad de micotoxinas que tenemos están en fumonicinas, en DON y en zearalenona. Que nuevamente estas micotoxinas no solo pueden generar efectos clínicos, sino también subclínicos al animal. Quisimos, como segundo punto, quisimos hacer una comparación de lo que encontramos en los análisis que hicimos en los maíces del 2018 y los que vimos en el 2019 para poder determinar si había cambios, si había diferencias, y lo que nos encontramos es que al comparar los porcentajes de contaminación vimos que en el 2019 había mayor policontaminación que en el 2018. O sea, van creciendo en el tiempo las policontaminaciones y nos vamos encontrando con que los maíces están teniendo más micotoxinas. Continuamos y pudimos revisar los niveles de micotoxinas que encontramos comparados 2018 y 2019 y pudimos ver que los niveles de fumonicinas están por encima que en el 2018. En el 2018 encontramos 1428 ppb de fumonicina B1, mientras que en el 2019 podemos ver 1819 ppb de fumonicina B1. Lo que vemos es que van aumentando con respecto al 2018. En algunas muestras que se han empezado a analizar en el 2020 podemos ver que la tendencia es aumentar nuevamente. Estos aumentos en contaminación que son de hongos de campo se pueden dar por varios factores, pero los que más impactan son los maíces transgénicos, que son más sensibles a los hongos, y el cambio climático, que el cambio climático en alguna manera impacta también la producción de hongos y por lo tanto la producción de micotoxinas. Podemos ver también los porcentajes de micotoxinas encontrados y podemos ver que en el 2019 hay un aumento de fumonicinas B1, fumonicinas B2 digamos que disminuye un poco, pero acuérdense que es una sumatoria, entonces fumonicina B1 y fumonicina B2 en su total aumentan en porcentaje. DON disminuye un poco y lo mismo que zearalenona comparado con el 2019, pero en general lo que aumenta es la policontaminación. Y cuando hablamos de las partes por billón encontradas, vemos que hay unos niveles máximos muy altos de hasta 35.775 partes por billón de fumonicina B1 en algunos maíces. Recuerden que ese fue un maíz que se analizó en Brasil, básicamente. Como conclusiones de esta parte de comparación 2018 de 2019, podemos decir que ocratoxina se detectó en el 2018, pero no en el 2019. En el 2019 se encuentra una mayor ocurrencia de fumonicinas y que en aflatoxinas hubo más presencia en el 2018 que en el 2019. Esas son como en resumen las conclusiones cuando se comparan estos dos años. Como tercer punto, vamos a hablar un poquito de los efectos de las micotoxinas que se detectan en 2019 cuando hablamos de los animales. Sabemos que hay animales más susceptibles que otros con las micotoxinas. Podemos decir que porcinos son más susceptibles a fumonicinas, a DON, a zearalenona,
porque básicamente son muy visibles las sintomatologías que tiene. Aflatoxina siempre hemos hablado de aves y T2 también las hemos enfocado mucho en aves. Sin embargo, cuando vamos a hablar de efectos clínicos y subclínicos, enfocándonos en aves un poco, podemos ver en estos cuadros las micotoxinas, cómo impactan cada una en avicultura, por ejemplo. Entonces hablamos que fumonicina tiene, todas las micotoxinas tienen sintomatologías clínicas y sintomatologías subclínicas. ¿Qué pasa? Que siempre prendemos alarmas cuando las micotoxinas vemos los efectos clínicos que tienen, pero cuando los efectos están subclínicos el productor no se da cuenta qué está pasando. Y siempre nos fijamos solamente en la parte clínica, por ejemplo, que es nefumonicina, que es neurotóxica, nefrotóxica, hepatotóxica, pero hay una parte importante que es la inmunosupresión. La inmunosupresión está presente en la mayoría de las micotoxinas y es un efecto que al final el productor no lo tiene tan evidente como lo tendría en otras micotoxinas. Fumonicina además puede reducir la ganancia de peso y también disminuye el desempeño. Cuando hablamos de tricoticenos, que ahí podemos incluir el DON, también hablamos que es inmunosupresora, produce en aves también lesiones orales, produce una disminución en el peso de los huevos, aumento en el número de huevos con cáscara blanda y una disminución en el desempeño. Es muy importante anotar que fumonicina y DON tienen un efecto importante a nivel intestinal, donde se daña la barrera protectora del intestino cuando aparece DON, se abre la entrada del lumen intestinal, lo que hay ahí, a la torrente sanguíneo y puede haber un problema mayor de entrada de otras micotoxinas, endotoxinas, virus, bacterias al animal. Adicional hay un daño de las vellosidades, lo que se hace es que se disminuye la capacidad de absorción de nutrientes, por lo tanto las ganancias de peso no van a ser las que estamos esperando. Adicional, cuando tenemos DON y fumonicina a nivel intestinal, se genera una cascada por respuesta inmune que el animal no sabe qué le está ocurriendo, pero es un gasto energético muy alto. Entonces, por ahí tenemos también que la energía del animal no va a producir la carne o el huevo que necesitamos, sino que se va a sostener esa cascada inmune que gasta mucha energía. Cuando hablamos de seralenona, por ejemplo, hablamos que las aves son menos sensibles, pero cuando hablamos de toda la parte de reproducción, tenemos una disminución en la producción de huevos, inclusive también tenemos una disminución en la incubabilidad y en la calidad de pollito cuando hablamos de reproductoras. El efecto de las aflatoxinas está más conocido porque digamos que es la micotoxina que más hemos trabajado, pero también es importante su efecto de inmunosupresión, de daño hepático y carcinogénico. Ella en la parte subclínica también hace una disminución del peso corporal, pérdida de apetito, debilidad en las patas y también impacta en los metabolitos en el metabolismo de la vitamina B y de los aminoácidos. La ochratoxina por su parte es nefrotóxica y neurotóxica. Entonces ella nos va a producir una mala calidad de la cáscara, disminución en la producción de huevos y disminución en el consumo de alimento. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que con estos análisis que podemos hacer, que sabemos qué está pasando, que cuál es la contaminación que tenemos, podemos ver los efectos que pueden causar estas micotoxinas en el animal, que no son solo clínicos, sino también son subclínicos y donde el productor va a tener pérdidas económicas porque va a disminuir su ganancia de peso, va a aumentar su conversión y no va a tener los resultados que el animal puede expresar en su potencial genético. Como conclusiones podemos decir que las micotoxinas en estos análisis que más impactan son fumonicina o seralenona, son con las que tenemos que tener más cuidado cuando hablamos del alimento, de la prevención que vamos a hacer para el animal. El tema de aflatoxinas ha disminuido mucho, entonces nos tenemos que enfocar es en qué productos podemos utilizar para proteger al animal de estas micotoxinas que está claro que vienen desde el 2018, que tienen una tendencia a aumentar y que son las que están llegando en los maíces que se está produciendo, con los cuales se produce el alimento para los animales.
Como quinto punto, entonces podemos hablar de la solución. Básicamente existen varias fuentes o varias formas con las que se puede hacer una protección, pero la más efectiva decimos que son los absorbentes de micotoxinas, porque ya sabemos qué contaminación tenemos, dónde está viniendo y sabemos cuáles son los efectos que tenemos en el animal. Entonces lo que tenemos que hacer es una prevención. Cuando hablamos de absorbentes de micotoxinas, estamos hablando de unos pilares importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un producto, que hay que definirlo para que tengamos un producto que nos garantice y que sea efectivo para atrapar estas micotoxinas que son las que están viniendo en la contaminación. Entonces, digamos que hablamos de 6 pilares importantes a la hora de tomar una decisión. El primero de ellos es el material que vamos a utilizar, qué material es el producto que tenemos o de qué está compuesto. En su mayoría son arcillas, pero pueden ser filosilicatos o tectosilicatos y esto le da una configuración diferente, unas características diferentes de selectividad, que sean selectivos solamente a micotoxinas y que no vayan a atrapar otro tipo de nutrientes es muy importante. También la estabilidad, porque cuando el animal consume el alimento y el producto entra al animal van a haber cambios de pH, que si no hay una estabilidad en los enlaces que estos atrapantes de micotoxinas generan, cuando hay cambio de pH, estos enlaces se pueden romper y pueden liberar las micotoxinas en algún lugar diferente y lo que nosotros necesitamos es que los enlaces sean fuertes para que la micotoxina sea absorbida y no tenga contacto con el animal. También necesitamos una velocidad de absorción porque en el menor tiempo que el animal tenga contacto con la micotoxina, pues vamos a evitar los efectos que estas pueden tener. Entonces necesitamos que los productos tengan una absorción muy rápida, muy estable y que sí sea selectivo para estas micotoxinas que estamos hablando, que son fumonicina, DON, cearalenona. Básicamente ya no estamos hablando de aflatoxinas, donde unos productos son más específicos, tenemos que buscar especificidad para estas micotoxinas. Hablamos del porcentaje de absorción y es la capacidad que tienen estos productos para captar estas micotoxinas, pero incorporamos el concepto de desorción y es cuánto de esto que se absorbió es liberado por un cambio de pH o por unos enlaces que no son tan fuertes. Y cuando se ocurre esa desorción, las micotoxinas quedan libres y pueden hacer el daño en el animal y pueden ser absorbidas. Esta era la información que queríamos compartirles y muchísimas gracias por estar acá.